Síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados llamados tics, los cuales no se pueden controlar con facilidad. El trastorno lleva el nombre del doctor Georges Gilles de la Tourette, neurólogo pionero francés, quien en 1885 diagnosticó la enfermedad en una noble francesa de 86 años. Los primeros síntomas del síndrome de Tourette se observan casi siempre a partir de la niñez, entre 7 y 10 años de edad. En promedio, existen 4 varones con el síndrome por cada mujer afectada. Los tics, los movimientos o sonidos repentinos breves e intermitentes son el signo distintivo del síndrome de Tourette. Los síntomas pueden variar de leves a graves. Los síntomas graves pueden interferir significativamente con la comunicación, el funcionamiento cotidiano y la calidad de vida. Los tics pueden involucrar movimientos conocidos como tics motores o sonidos conocidos como tics vocales. Los tics motores suelen comenzar antes que los tics vocales, aunque el espectro de tics que las personas experimentan es muy diverso. Los tics se dividen en tics simples y tics complejos. Los tics simples son repentinos, breves y repetitivos. Implican un número limitado de grupos musculares. Ejemplos de ellos serían tics simples motores, sería parpadeo de ojos, sacudir la cabeza, encoger los hombros, mover los ojos repentinamente y hacer movimientos con la boca. Ejemplos de tics simples vocales serían resoplar, toser, aclarar la garganta o ladrar. Los tics complejos, por otra parte, son patrones de movimientos diferentes y coordinados que involucran varios grupos musculares. Ejemplos de tics motores complejos serían tocar o oler objetos, repetir movimientos observados, caminar siguiendo un patrón determinado, gestos obscenos o saltar. Tics complejos vocales podrían ser repetir palabras o frases propias o de otros, usar palabras vulgares, obscenas o insultos. Para que una persona reciba el diagnóstico del síndrome de Tourette debe cumplir los siguientes criterios. Tener 2 o más tics motores, por ejemplo, parpadear y encogerse de hombros, y al menos un tic vocal, por ejemplo, tararear, aclararse la garganta o gritar una palabra o una frase, aunque es posible que no todos ocurran al mismo tiempo. Haber tenido tics durante al menos un año. Los tics pueden ocurrir muchas veces al día, por lo general en ataques, casi todos los días o de vez en cuando. Tener tics que hayan comenzado antes de los 18 años. Tener síntomas que no se deban al consumo de medicamentos u otras drogas ni a otra afección, por ejemplo, convulsiones, enfermedad de Huntington o encefalitis postviral. En el síndrome de Tourette, los tics van y vienen con el transcurso del tiempo y varían en el tipo, frecuencia, sitio y severidad. La mayoría de los pacientes presentan la máxima severidad de los tics durante los primeros años de adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Si bien no existe una manera de curar el síndrome de Tourette, la enfermedad mejora en muchas personas en la etapa más tardía de la adolescencia y después de los 20 años. Aunque el trastorno generalmente dura toda la vida y es crónico, no es una enfermedad degenerativa. La neurociencia del síndrome de Tourette es todavía incierta, pero cierto número de estudios sugieren un importante rol de un grupo de estructuras conocida como ganglios basales, la cual incluye el complejo BA-BL del tálamo, corteza motora primaria, núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleos subtalámicos y sustancia negra. Sucede que los ganglios basales están involucrados en diversas funciones cerebrales, pero ellos son especialmente relevantes para el síndrome de Tourette por su papel hipotético en la supresión de acciones no deseadas. Según esta perspectiva, una función de los circuitos de los ganglios basales es inhibir las neuronas del tálamo y evitar que envíen señales no deseadas relacionadas con el movimiento a la corteza motora.
En el síndrome de Tourette se piensa que los mecanismos inhibitorios de los ganglios basales presentan un fallo al frenar que estas señales no deseadas lleguen al córtex. Esto causa la ejecución de una acción que el paciente podría preferir suprimir. La inhibición fallida en los ganglios basales se relaciona con una mayor actividad en las vías motoras que generan el movimiento. El síndrome de Tourette también podría estar relacionado a anormalidades en la región de los lóbulos frontales y la corteza cerebral. Los circuitos que hacen interconexión en esas regiones y los neurotransmisores, como dopamina, serotonina y norepinefrina, que llevan a cabo la comunicación entre las células nerviosas. Aunque los estudios indican que el síndrome de Tourette es un trastorno autosómico dominante, es decir, que solo se necesita una copia del gen defectuoso heredado de uno solo de los padres, recientes estudios creen que puede deberse a muchos genes con efectos menores. La mayoría de las personas con síndrome de Tourette no requieren medicamentos para controlar sus tics. Sin embargo, existen medicamentos como los neurolépticos que son efectivos para aquellas personas cuyos síntomas interfieren con su funcionamiento diario. La psicoterapia también puede ser útil. A pesar de que el síndrome de Tourette no es causado por problemas psicológicos, la enfermedad sí puede producirlos.